Bueno, básicamente el apartheid cae en el marco del fin de la Guerra Fría, ¿no? El apartheid no es más que segregación, que racismo, sí. Pero justo en este mismo es donde vemos cómo la expresión comunicativa es usada para el logro de un fin comunicativo. De esta manera vemos cómo todas estas cadenas de racismo, cómo todas estas protestas pacíficas que se dieron logran, incluyendo la de Mandela, logran su propia liberación y su propia integración como comunidad, como sociedad, ya que los pocos blancos que en este país habían eran la clase dominante y eran los políticos que se encargaban de dirigir el país. Este es un caso de cómo la sociedad es capaz de cambiar el rumbo y la historia, ¿no? Aquí vemos cómo fue necesaria la protesta pacífica, cómo el mundo, desde una perspectiva artística, logra pedir y clamar por la ayuda de un pueblo que reclamaba lo suyo, ¿no? Lo ancestral, ya que este había sido sometido y esclavizado durante un tiempo por los colonos holandeses. Luego vinieron los ingleses que quisieron también dominar sus tierras, pero como cuando finaliza la Segunda Guerra se van los ingleses y se quedan los holandeses, y estos en 1948 deciden crear el apartheid, que no era más que una política racista, fascista. De hecho es comparada con el nazismo, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo hasta su caída en 1992 es como se ve la marcha pacífica, cómo es que los medios de opinión de los negros finalmente logran escucharse, cómo es que la comunidad negra logra formarse de una manera, en unos casos muy pacífica, en otros pues cuando les mataron a todos los pacifistas, como los que no eran pacifistas se expresan, pero de una u otra manera es el llamamiento a que toda una sociedad se integre, y en este caso vemos cómo las masas, ¿sí? de unos pocos que eran los blancos dominaban a los negros. Es de esta manera como yo entiendo el apartheid. La guerra entre Irán e Irak es una guerra que comienza en 1980, dura 8 años, finalizando así en 1988, donde hubieron más de 1,5 millones de muertos. Sobre 1979 Saddam Hussein obtuvo el poder en Irak y comenzó entonces así lo que él denominó una guerra relámpago. Esto se dio inicio debido a la rivalidad regional y territorial que tenía Irak y en la cual Irán no quería ceder, además de la idea de expandir el territorio petrolero, teniendo más entradas y salidas hacia los pozos que tenía Irak en todo su territorio. Adicional a eso, los medios de comunicación pues seguían mostrando todo lo que estaba sucediendo y todas las cantidades de muertes que se estaban presentando. Los medios seguían estando ahí presentes para demostrarle a toda la gente lo que estaba sucediendo pues detrás de este conflicto y detrás de esta guerra. Fue entonces cuando Estados Unidos hizo su intervención, debido a que ya habían muchas más zonas afectadas por este conflicto, muchas más regiones que pues corrían peligro, y Estados Unidos comenzó a enviar a sus hombres para que combatieran también, y allí se generaba una nueva guerra. Es así como los medios de comunicación actúan, que generan tanto impacto hacia las personas, hacia los televidentes, hacia los lectores, hacia los radioescucha, que logran alcanzar que se una todo un pueblo por un bien común, que todo un pueblo decida salir a pelear, salir a luchar para defender su territorio, para defender su dignidad, para defender su honra. Y por eso mismo fue que los iraníes salieron a combatir. En este caso pues empezaron a lanzar gases en aviones, y destruyeron y afectaron a muchos de los combatientes, pero fue el medio de comunicación tan grande, fueron
las noticias tan impactantes que lograron que esta guerra que Irak comenzó tuviese una respuesta por parte de los iraníes, y adicional a eso pues se formará un conflicto tan grande como el que se generó. En 1980 Latinoamérica estalló en una profunda crisis económica, la cual aumentó la deuda externa de todos estos países. Todo esto sucedió debido a las guerras que ocurrían en el Oriente, o sea, la Guerra Fría y todo esto. A finales de los años 80 se negoció los nuevos pagos de la deuda externa, o sea, se fueron habiendo facilidades de pago, fueron hablando y fueron pagando paulatinamente estas deudas externas de algunos países. Estos países estaban Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Colombia. Todos estos países estaban embarcados en esta bancarrota. Pero la facilidad de pago y todo esto llegaron todo para evitar eso, para evitar la bancarrota y que todos estos países se fueran al lado. Los medios de comunicación masivos en estos entonces, en la época de los 80, 90, 70, estaban muy controlados por la política. Todos los políticos y los altos mandos de los países, todos esos manejaban lo que salía y lo que no salía a la luz pública de los países. Por eso los periódicos y la radio estaban muy oprimidos y no podían hablar a libertad y no podían decir lo que estaba sucediendo de verdad. Las consecuencias económicas después de la Guerra Fría en Europa, que perdió el 50% de su potencia industrial, especialmente en países como Alemania, Reino Unido, Francia, entre otros, jugaron un papel fundamental para la creación del Fondo Internacional Monetario y el Banco Mundial. Estas dos entidades fueron creadas por los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, que se convierte en potencia mundial, donde se acuerda que el dólar iba a ser la única moneda de referencia internacional, y empiezan a funcionar en 1946. En pleno auge de la televisión y la radio, estos medios de comunicación generan un gran impacto a la población. Por lo tanto, la información llegaba con más rapidez a la ciudadanía y todos estaban informados de los acontecimientos importantes. Pero esta gran acogida a los medios también hizo que se ejerciera una gran influencia ideológica. El papel que juegan los medios de comunicación utilizando cualquier recurso para consolidar una dominación discreta, ya que las personas no se dan cuenta de ello, lo hacen para construir una opinión pública mediante periódicos, televisión, radio, volantes, prensa, en la época actual, internet. Todo esto nos da a entender que todo aquel que tenga el poder sobre los medios de comunicación utiliza la información a su favor y conveniencia, muchas veces omitiendo hechos y realidades que son de gran importancia para la población. Es por eso que hoy en día, que hay una gran capacidad y facilidad de obtener información casi en cualquier lugar, se debe investigar muy bien para llegar a la verdad y no quedarse con lo primero que sale en los medios masivos de comunicación. Económica europea y Estados Unidos. Después de la guerra, Europa quedó muy afectado por esto, así que quedó en crisis y tuvo que buscar vías alternas para recuperarse de esto. La mayoría de Europa optó por beneficiarse de la ayuda monetaria que le brindaba a Estados Unidos, ya que fue el país que quedó más favorecido después de la guerra. Estados Unidos lo hacía con el propósito también de beneficiarse y toda su productividad exportarla a Europa, y su economía obviamente iba a aumentar. Después de esto se ejecutó el Plan Marshall de recuperación, donde se le da un 5% de Producto Nacional al país, y ellos con esto resuelven su problemática y resultan saliendo de la crisis. Después de esto se representa la integración económica, que la idea era quitar los aranceles y los impuestos para que toda Europa tuviera una economía integrada. Se llega a un acuerdo el 26 de junio de 1979, donde se hace un desarme arancelario limitado. Viene el crecimiento económico de los países capitalistas, vienen las nuevas potencias exportadoras, donde está Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, que
que a raíz de toda la guerra, pues ellos se vieron beneficiados. Primero, porque la demanda de bienes que terminó después de la guerra era bastante grande y ellos tenían cómo cubrirla. Entonces, ¿esto qué impulsó? Mayor productividad. ¿Qué impulsó esto? Que necesitaran trabajadores a los cuales les pagaban menos. Entonces empezaron los migrantes, que también ayudó al crecimiento del país.